es que hoy vamos a hablar de autenticidad. Y es muy importante que sepan que vamos a hablar de este tema no por moda, sino por una necesidad imperiosa en el tema de salud mental. Porque cuando no estamos viviendo la vida que nos pertenece, el cuerpo lo sabe, las emociones lo saben. Y es por eso que para ayudarnos en esta conversación tan profunda, hemos invitado a Joana Izquierdo, que la tenemos aquí al lado. Ella es co-creadora y fundadora de Happy Yoga Medellín, uno de los centros de referencia de esta práctica más grande en Colombia. Se ha dedicado hace ya más de 25 años a acompañar a muchas personas, incluso a mí, a esta que están viendo acá, en su transformación interior, en su equilibrio emocional y en ese proceso de autoconocimiento a través del Kundalini Yoga y de otras herramientas holísticas y contemplativas. Así que hoy vamos a dedicar a ver si realmente estamos escuchando nuestra propia voz, si estamos viviendo la vida que es nuestra, la que realmente nos pertenece, o qué vida es la que estamos viviendo. Y tal vez la pregunta más crucial pueda ser: ¿será que esa paz, esa salud mental, esa claridad, si se encuentra buscando ser mejor o tal vez reconciliándonos con lo que estamos siendo? Buenas noches, Joa. ¿Cómo estás? Muy bien, Lili, muchas gracias por la invitación para compartir esta conversación de la vida. Me gusta mucho poderme reunir contigo a conversar. Muchas gracias. Qué rico, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, voy a ir haciéndoles una pregunta a las personas que están en el chat, a Dante, a Mauricio, a Luisa, todas estas personas que se van uniendo. Cuéntenos, por favor, ¿qué de las cosas que han hecho en toda esta semana realmente las han hecho porque las quieren hacer? Entonces me nos van a contestar. Si las han hecho de verdad porque las quieren hacer, diga cuántas veces, muchas veces, pocas veces o nunca, o muy pocas. Vamos a ver, contesten ahí por favor, de lo que han hecho en esta semana, que tanto han hecho que sí les gusta, porque sí les gusta. A ver, pocas veces, muchas veces o muy poquito. Ahí nos van compartiendo. Vamos a iniciar entonces esto y lo vamos a iniciar calentándonos bien bueno. Ahorita resulta que muchas veces nos están hablando: sé la mejor versión de ti mismo, sé más de eso que eres. Y cuéntanos un poquito si de pronto en eso hay algún riesgo de estar rechazando a ese que estamos siendo en el momento. ¿O cómo ves esa conversación que hay veces nos hacemos de esa mejor versión? Pues yo creo que partimos, y yo hablo pues desde mi camino que ha sido el yoga y la meditación, que desde ahí es que he tenido un camino de exploración y de autoconocimiento. Y en el yoga partimos de que nosotros ya llegamos, de que ya somos el cielo, ya estamos completos. Reconocer esa parte de nosotros que, que nosotros le llamamos el alma y que puede sonar muy raro, pero ese espacio auténtico donde hay siempre paz dentro de nosotros, hay un lugar de satisfacción, hay liviandad, hay ligereza, y ese espacio siempre está ahí. Solo que tenemos tantas cosas metidas por la cultura, por las creencias que hemos estado atesorando y que nos creímos y que nos compramos. Y entonces parece que hay un montón de voces hablándonos y un montón de capas y capas que nosotros lo hacemos a través de la práctica del yoga, que es desintegrar y decantar todo eso para que pueda fluir mejor esa conversación con el alma, que nos hace tener una percepción más desde el corazón, desde lo auténtico, desde lo que tiene paz dentro. Entonces yo parto de que ya estoy completa, de que ya soy todo eso que se supone que la cultura nos dice que hay que llegar a un lugar, ¿no? Que parece que cuando tengamos cierto dinero en el banco, cuando tengamos este cuerpo de tal manera, cuando tengamos esa pareja que tiene ciertas características, y somos adictos a desear, así como también somos adictos a pensar. Entonces me parece que es muy normal que uno con tantas cosas en la cabeza y con tantas creencias y con tanta cosa que tiene, que ya carga de años y años, pues sea cada vez más complicado poder ir y reconocer ese lugar donde ya estamos en paz y nos sentimos plenos y simplemente agradecidos, que podemos hacer una fiesta ya mismo, una oda a la gratitud, al sentirnos que estamos llenos de una oportunidad y de regalos y de experiencias maravillosas.
pero que como estamos tanto en la mente, creyendo que tenemos que llegar a un lugar que se supone que va a ser mejor o más agradable o más completo, entonces esa es como la tragedia humana, ¿no? Esa lucha de la mente con el corazón y la falta del vacío interior, ese vacío que nos ayuda a que podamos percibir con más inocencia y con más nitidez ese espacio de completud. Pero partimos de que estamos completos. Ahora bien, por supuesto que tenemos un personaje que está lleno de tendencias, de engranajes complejos, que también son nuestros propios maestros, ¿no? Ese personaje que creemos que somos y que nos tomamos tan en serio que somos, pues nos plantea unos retos que en el fondo es el oro puro de la vida, porque nos ayuda también a sortearlos y a trascender lo humano, que yo estoy plenamente convencida por mi propia experiencia que nosotros estamos aquí precisamente para trascender lo humano dentro de nosotros y que tenemos también un aspecto divino. Entonces creo que si las personas no tenemos un camino que nos ayude a reconocer quiénes somos realmente, me parece que es muy complicado cuando nos respondemos esa pregunta de quién soy. Si no tenemos idea de quiénes somos, muy probablemente pues estemos buscando cosas que no son o que nos sintamos muy inseguros en nuestra propia piel y en nuestra propia vida. Entonces cuando podemos mejorar esa cosa de buscar nuestra mejor versión, mi Lili, yo creo que está bien. Cuando uno tiene autenticidad y uno es honesto con uno mismo, uno sabe que tiene unas tendencias que puede mejorar. Y entonces vamos de la fricción a la no fricción. Si sabemos que nos falta más amabilidad, que tenemos mucha violencia en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra palabra, y podemos reconocerlo con humildad, pues es muy probable que si tienes un camino honesto, tú vayas en pos de tener una mejor versión de ti misma en ese sentido, porque tú sabes que puedes ser muy, muy amable y que puedes ser mucho más amorosa y que puedes ser mucho más compasiva. Entonces, en ese reconocimiento yo creo que ir en pos de nuestra mejor versión es muy bello y tiene una grandeza, ¿no? Tiene una belleza preciosa, pero sin neurosis, que es lo que todo el tiempo nos está diciendo el yoga. Reconocemos que estamos completos, de que hay un montón de cosas que son nuestros maestros, que son nuestra propia personalidad, que nos hacen enredarnos en este mundo que puede ser también muy fácil y que lo hacemos muy complejos y que eso puede ser simplemente un motor que nos da pasión por vivir una vida que tiene sentido, pero desapegándonos del resultado, o sea, reconociendo que con ese ser que yo tengo hoy, que seguramente está lleno de defectos y de cosas por mejorar, puedo celebrarlo, puedo reconocer que hay una parte que ya está completa y andar ese camino sin neurosis, con más compasión con nosotros mismos y reconocer esa belleza y andar ese camino del mejoramiento, ¿no? De sacar esa mejor versión, pues puede ser un viaje fascinante, pero sin tanto miedo, sin tanta autoexigencia y sin tanta crueldad con nosotros mismos. Puede ser muy placentero y muy bello, muy humano y muy compasivo. Qué bonito todo eso que nos expresas porque nos estás invitando a esa aceptación personal de comprendernos que estamos completos. Si pasamos desde la base de que estamos completos porque hay como una sensación de que nos falta como que algo nos... Y me parece bonito, muy bonito ese tema de no hacerlo, si podemos ir en el camino de ir a buscar esa mejor versión, pero con paz y disfrute. O sea, sin ese escándalo de que las cosas tienen que ser de determinada manera, porque ahí es donde nos confundimos. A mí se me está volviendo una frase muy potente esa de tú pones la intención y la acción y el universo, los resultados, como soltar esa parte, pero estar caminando, estar en acción, estar haciendo, no dejar de hacer por eso. Joa, ¿por qué crees que nos cuesta tanto ir a escucharnos o ir a sentirnos completos? O sea, porque es como tan difícil ir a ocuparnos de nosotros mismos, porque casi siempre estamos en la tarea, en qué es lo que hay que hacer por el otro, en cómo debo de organizar esto, pero cómo me organizo a mí, ¿por qué cuesta tanto eso? ¿Por qué cuesta tanto ir a hacer esa escucha interna o de comprenderse como alguien completo para este momento? O sea, dar como ese inicio de la raíz del yoga, que es verse ya en tu estado esencial, sin como todas esas capas que estamos quitando, ¿por qué se hace tan difícil? Yo creo que eso tiene una explicación neuronal también, y es que en nuestro cerebro tenemos una capacidad de escuchar, o sea, nosotros o hablamos o escuchamos. O sea, no tenemos esa capacidad tan fácil de escucharnos y hablar al mismo tiempo. O estás hablando o estás escuchando, ¿no? Entonces,
parece que esa función es compleja dentro del cerebro. Por eso una de las herramientas de poder es entrenarnos para escuchar mientras hablamos, ¿no? Escuchar la mente. Escucharnos es una tarea importantísima en la vida. Y si no podemos tener esta altura del observador interior que está escuchándose lo que se dice, lo que piensa, ¿no? Y cuando habla, escucharse al mismo tiempo cuando habla, eso es un entrenamiento que es posible, pero es difícil porque la función cerebral hace que eso ya sea complejo per se, ¿no? Entonces, es un entrenamiento, es una cacería y por eso es tan importante la meditación y por eso es tan importante todas esas prácticas que nos ayudan a decantar y a vaciarnos constantemente, de estar vacíos. El arte de estar vacíos constantemente implica escucha y la escucha es un arte y es un entrenamiento, es como un músculo, hay que entrenarlo. Se hace difícil porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos del exterior. Entonces, lo que escuchamos nos genera un estímulo y entonces hay una respuesta también del cerebro para tener una reacción frente a lo que escucha. Tocamos algo, entonces los sentidos de alguna manera nos complican mucho la escucha también, ¿no? Pueden ser un motor y un medio para afinar la escucha, pero cuando no lo sabemos hacer se vuelve un problema porque todos los estímulos que vienen del exterior generan una sensación. Cuando toco algo, cuando huelo, cuando veo, cuando escucho. Entonces hay un montón de estímulos, estamos todo el tiempo bombardeados y si en tu propio interior tú tienes unas experiencias que ya están matizadas, o sea, si yo veo un perro y resulta que cuando yo era pequeñita me mordió un perro, yo ya no estoy viendo al perro, estoy viendo al perro con mi pasado. Entonces esa respuesta de ese estímulo está matizada por un previo, por algo previo. Y así es todo. Nosotros tenemos un montón de historias previas que nos anteceden el contacto con la vida, con el presente. Estamos transitando la vida con el pasado. Y entonces no puede haber autenticidad porque no hay presencia. Estamos siempre como instaurados en ese pasado. Decía muchas veces que muchas veces estamos respondiendo no de acuerdo a lo que estamos viviendo en el momento, sino de acuerdo a una situación en la que nos quedamos instalados en la infancia o en la adolescencia, en una parte de ese pasado, y desde ahí es que respondemos frente a ciertas situaciones de la vida. Entonces no estamos experimentando el árbol, no estamos experimentando al amante, no estamos experimentando al perro. Estamos experimentando al otro con todo lo que nos contamos de lo que se supone que es ese otro, pero que también viene de lo previo. Si existen las vidas pasadas, nos estamos viéndolo a través de las vidas pasadas, a través de la historia personal, a través de los traumas. O sea, hay demasiada información, o sea, es complejo y es muy difícil estar en el presente cuando nosotros no podemos reconocer eso. Pero el viaje interior, ese viaje interior que comienza el buscador de la verdad, el buscador de lo que es auténtico para sí mismo, para lo que tenga sentido en la vida. Si uno no inicia un viaje interior, creo que es muy complejo porque todo el tiempo vamos a estar muy congestionados y tenemos que tener un camino, unas herramientas que nos ayuden todo el tiempo a discernir lo real de lo irreal y que podamos estar siempre vaciándonos para estar siempre nuevos, para estar nítidos y tener una experiencia más inocente, más fresca, más auténtica de la vida, del momento presente. Joa, aquí hay otra pregunta y también quisiera hacerles una pregunta a las personas que están aquí con nosotros. Si han hecho esa búsqueda del autoconocimiento, si han ido a esa búsqueda de eso de ir a encontrarse consigo mismo, ¿qué herramientas han utilizado? Si han utilizado herramientas como el yoga o la meditación, o lo han hecho a través de la escritura, si nos pueden ir compartiendo aquí quiénes se han involucrado a ir a conocerse a sí mismos, si se han utilizado alguna herramienta, qué rico que nos cuenten qué camino han elegido. Y porque yo quisiera preguntarte algo, si una persona dice, ay, quiero conocerme más, quiero saber realmente qué es eso de conocerme, ¿cómo le dirías tú que puede empezar ese proceso de ir a ese autoconocimiento? ¿Cómo empezar ese camino? Pues bueno, yo puedo hablar solo de mi camino, que es el que conozco y el que experimento, porque creo que pues yo puedo dar testimonio de mi propia experiencia, no más, ¿no? Y no quedarme en el mundo de las ideas, sino compartir realmente lo que he caminado. Y yo pienso que, o por lo menos a mí lo que me llevó a tener una búsqueda de mi propio ser, primero creo que fue cansarme, ¿no? Yo creo que la gente, es como la gente cuando llega al yoga o a estas prácticas de transformación, yo siento que llega por una crisis.
o porque le llegó una enfermedad, o porque tuvo una separación, o porque le pasó algo que le tocó profundamente el corazón y lo hizo moverse de su zona de confort y preguntarse, porque lo interesante es la pregunta, ¿no? ¿Cuál pregunta me hice? Y yo creo que tiene que haber una curiosidad por reconocer, ¿habrá algo más que esto que yo conozco de mí? O sea, ¿hasta qué punto puedo llegar yo? O solamente estos miedos que parece que me representan, ¿sí será lo que me representan? ¿Será que yo puedo tocar un horizonte más amplio? ¿Puedo tocar una realidad más amplia, más expansiva? Entonces, creo que primero tiene que dudar, tiene que haber un cuestionamiento. La duda es muy importante. Dudar, ¿no? Dudar de las verdades Sí. que nos cuenta la historia, dudar de las verdades que nos contó la familia, dudar de las verdades que yo creo que son verdad, porque la verdad es que no hay verdad, ¿no? Entonces, o por lo menos eso es lo que yo experimento. Entonces, tú tomas la decisión de lo que es verdad para ti, a raíz de tus valores, de tu experiencia o de lo que tú decides que sea la verdad para ti, ¿no? Con la experiencia de vida que tienes. Entonces, pienso que la primera instancia de una búsqueda real de uno mismo es hacerse la pregunta de, ¿habrá otra manera de ver esto? ¿Habrá otra manera de experimentarme? ¿Será que yo soy más que este personaje y de las cosas que yo me cuento que se supone que soy yo misma? Entonces parte de la duda, así como Gautama el Buda tomó la decisión de sentarse debajo de un árbol y decir yo de aquí no me muevo hasta que deje de sufrir. ¿Será que habrá un camino para liberarse del sufrimiento? Y esa pregunta fue el motor de su vida para tener los resultados que tuvo. Entonces yo creo que la pregunta tiene que ser una pregunta muy honesta, que provenga de un espacio interno muy auténtico, como esas cosas del alma, como que decimos en yoga, que es ese sustrato más real, ¿no? Más real, que va más allá del tiempo y del espacio, y poder tener una relación con eso, tener una relación con la propia mente, tener una relación con ese espacio ilimitado dentro de uno mismo. Entonces, partimos de la pregunta y del cansancio, ¿no? Uno se tiene que cansar de sufrir, tiene que cansarse de la vida que tiene que cansarse de las relaciones que tiene, o sea, tiene que llegar a un punto en el que eso te haga mover cielo y tierra o lo que sea para que tú hagas eso. Tener una curiosidad, una sed que realmente sea tan auténtica, que te haga que tú llegues a responderte la pregunta como lo hizo Gautama el Buda, que dijo, yo de aquí no me muevo hasta que me ilumine, hasta que deje de sufrir, y dejó de sufrir. Entonces, tiene que ser algo que te movilice, que sea un motor real, si no, vamos a estar muy tibios para empezar. Y el Sí. autoconocimiento yo creo que es muy importante como la conciencia, ¿no? La conciencia, podemos ser conscientes de muchas cosas y parece que nos cae la teja y que tenemos momentos de darnos cuenta de cosas que son como muy trascendentales, como cuando uno va a enterrar a un ser querido y dice, la vida es tan corta, la muerte es la única cosa real en este mundo, lo que nos está esperando al final de nuestras vidas, y parece que tocas momentos tan trascendentales, pero surge y desaparece. O sea, podemos tener chispas y oleadas de conciencia, pero eso también se va a mover y también se va a acabar, porque estamos en un plano que es el plano del sufrimiento, queramos o no, estamos en una escuela donde las leyes son las leyes del sufrimiento. Estamos aquí en un mundo que siempre nos va a proponer crecimiento y en el que vamos a sufrir. En esta cosa finita que es tener un cuerpo humano, y esta experiencia humana nos va a retar. Entonces, tocar esos espacios de conciencia no es suficiente, no es suficiente darnos cuenta. Sin embargo, ese observador y esa escucha que hemos estado hablando, que es tan importante tener escucha, escucharnos, escuchar el personaje, escuchar cómo sufre la que sufre dentro de mí, poder tomar altura y entrenar ese observador interior que nos ayude a conocer cómo sufre el que sufre dentro de nosotros. Estar en contexto, ¿no? Porque conciencia también viene de contexto. Tener el contexto de nuestra vida, tener el contexto de nuestro sufrimiento. Es importante entender por qué sufrimos, es muy importante. Reconocer Sí. por qué estoy sufriendo. Ah, es porque tengo apego. ¿A qué tengo apego? Tengo apego al reconocimiento, tengo apego a sentirme amado, tengo apego a tener una vida que no cambia, tengo apego a tener una vida donde nada muere, tengo apego a mi mamá, tengo apego a mi papá, tengo apego a mi pareja, a mis hijos. O sea, ver esto sin autoengaños es muy Ujú. importante. Entonces, el Reconocer autoconocimiento qué es lo que me podría hacer sufrir si no está. Es lo que nos estás diciendo, en esos apegos. reconocer por qué sufro y cómo sufro. Eso es Y lo que da el cómo. autoconocimiento. Cuando tengo autoconocimiento, pero claro, hay que iniciar un camino interior y hay muchos caminos para uno conocerse. Hay gente que lo hace a través de la danza, a través del movimiento, entra en espacios de silencio, aprende a través del camino de la danza a orar, a través del movimiento, a soltar el estrés, el cansancio y llegar a ese espacio del vacío, porque el autoconocimiento tiene que ver con el vacío.
Cuando Totalmente. dejamos de estar, cuando estamos dejando de ponerle etiquetas y apellidos a todo y podemos tener ese espacio de silencio donde realmente se revela el corazón, el alma, lo que realmente Lo que te está realmente hablando con la estamos verdad. siendo, lo que realmente estamos siendo. Yo creo que tocas aquí, realmente has tocado muchísimos temas porque nos invitas a recordar este momento de impermanencia, o sea, este plano de impermanencia, que siempre estamos como en ese cambio, ¿cierto? Cuando nos hablas de la muerte, cuando nos hablas de tener esa conciencia de que las cosas pueden estar, pero en un momento ya no pueden, ya no van a estar. O nosotros de hecho vamos a estar y en algún momento ya no estamos. Sí, en este plano en el que estamos viviendo, en esta escuela. Y además tocas otro tema que me ha parecido y que he estado escuchando muy bonito, que tiene que ver con la compasión con uno mismo y con el otro, y es comprender que todos estamos en esa búsqueda de reconocimiento del sufrimiento, de cómo liberarnos de eso, o cómo lograr comprender esos estadios de qué es lo que nos hace sufrir, porque a cada uno es diferente, no a todos los hace sufrir lo mismo. Y que además todo el mundo está buscando ser feliz y que para eso muchos utilizan diferentes maneras, que a veces se nos olvida el punto de la interdependencia, o sea que en esas maneras muchas veces afectamos a otros sin darnos cuenta, buscando esa felicidad o esa liberación del sufrimiento. Y es ahí donde yo también quisiera hacerte una pregunta, y las personas que están acá, por favor cuéntenos si eso que están siendo en este momento, si su profesión, si el trabajo en el que están, si la pareja que tienen, la eligieron porque querían o por compromiso, o sea, la eligieron, de verdad, cuenten sí o no, en lo que sea. Algo muy importante, todo lo que tienen ustedes, ¿lo han elegido ustedes o fue elegido para complacer a quién? Eso es muy importante. ¿Quién nos cuenta por aquí si todo lo que han elegido está bien? Sammy nos ha dicho que le encanta todo lo que estás hablando. Hay otras personas que nos dicen que viven la vida disfrutándola todo el tiempo. ¡Qué maravilla! Entonces, eh, vamos aquí a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar ese deseo auténtico de una expectativa que sea heredada por alguien de la familia, o la cultura, o la sociedad? ¿Cómo reconocer el deseo auténtico, dices? Sí, ¿cómo reconocer si eso que yo estoy sintiendo hacer o eso que estoy poniendo como meta es propio, es auténtico, o realmente es por cumplirle a la sociedad o cumplir un deseo familiar? ¿Cómo encuentro yo eso? ¿O por seguir a otro? Sí, yo creo que el tema del deseo es un tema muy profundo y cuando nosotros ponemos, por decir así, en juego nuestro deseo, me parece que es una de las preguntas más difíciles cuando he estado con personas y se les pregunta, por ejemplo, ¿tú qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que tú deseas? La gente se siente muy embalada, o sea, se siente que no es tan sencillo y me parece que es muy normal porque nosotros estamos inseminados de deseos que no son nuestros todo el tiempo. O sea, ya nosotros venimos con unos deseos prestados por la cultura. Escuchaste de pequeño la mamá comiéndose un chicharrón y era lo máximo, ¿no? Yo cuando me como un chicharrón estoy tocando el cielo y a ti ya tú tienes ese regalo de desear un chicharrón porque toda la familia ama el chicharrón. Entonces, son deseos, estamos hablando de una cosa sencilla, ¿no? Como o a la gente que le gusta el pescado porque escuchó a su abuela y se comía el pescado con mucho placer y de repente a ti también te encanta el pescado, o sea, es como, son deseos inseminados que te estoy hablando solamente de un ejemplo, pero tenemos deseos inseminados que nos pone la cultura, ¿no? Eh, casa, beca, ¿no? Carro, una esposa, un esposo maravilloso, unos hijos, se supone que es la vida, ¿no? Bueno, nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros tenemos un montón de imaginarios acerca del deseo, cómo se vive la energía sexual, cómo se supone, qué es lo que se supone que es el placer. O sea, tenemos un montón de deseos inseminados, incuestionados, que no nos, seguramente muchas personas no se han cuestionado. Realmente esto es el placer, realmente esto es lo que yo deseo. Entonces es difícil porque nosotros ya venimos con cosas previas. Eso previo es lo que nos hace la vida muy complicada, porque ya venimos con un montón de historial que se está adelantando a la experiencia y a la interpretación y se hace muy difícil discernir lo real de lo irreal. Entonces podríamos decir, pero entonces, ¿qué es lo real y qué es lo irreal? Y yo lo puedo comentar es a través de mi camino que ha sido pues el yoga y la meditación. Y te hablo de un libro que es patrimonio de la humanidad, como es el Bhagavad Gita, por ejemplo,
y nos está diciendo todo el tiempo, o sea, cuando tú juegas este mundo con las leyes de este mundo, vas a sufrir mucho. Las leyes de este mundo te van a hacer sufrir mucho. Las leyes de este mundo es que se supone que tienes que tener éxito con un concepto de éxito que ya te puso la cultura, que se supone que cuando yo gano tú pierdes, que tengo que lograr un montón de objetivos para ser una persona admirable y sentir que estoy aprovechando el tiempo y la vida, en fin. Te estoy poniendo ejemplos, pero hay millones de ejemplos que se nos han metido en el subconsciente, en lo previo, que hacen que nosotros, pues, y si lo previo es eso, ¿qué es la semilla que va a germinar? Pues la semilla de eso previo. Por eso me parece que tener una conversación con el deseo es muy importante y el Bhagavad Gita nos está diciendo, desea lo que tú quieras, desea, juguemos con la vida porque el deseo también es lo que nos mantiene conectados con este mundo y con el fuego de la vida. Tenemos que poner en fuego el deseo para poder también tener una dirección, ¿sí? Pero deseemos lo que vamos a poder soltar, o que vamos a poder tener un proceso creativo para soltarlo. Con una mano lo cojo y con la otra mano lo suelto, porque lo que está muy claro es que esta vida es un ratito y que lo más certero que tenemos es la muerte. O sea, el personaje va a desaparecer. Y lo que tú crees que es tuyo o que son tus éxitos, eso también te va a desaparecer porque no nos podemos llevar absolutamente nada de lo que esté constituido por la materia, porque aquí todo surge y desaparece y todo tiene fecha de caducidad. Entonces, meternos en la vida con ese realismo es meternos también con las leyes del cielo. O sea, juguemos este mundo, pero con otras leyes que nos van a dar paz, que nos van a ayudar a discernir lo real de lo irreal. Y es todo lo que nos plantea también el camino del yoga, que es poder vivir una vida con sabiduría, con un discernimiento que tiene sabiduría, con un discernimiento que nos ayuda a diferenciar lo real de lo irreal. Entonces, está bien desear y jugar con las cosas del mundo porque son solo cosas del mundo que surgen y desaparecen. Porque en el fondo, cuando nosotros deseamos una casa, cuando deseamos una relación bonita, cuando deseamos ese hijo, en el fondo el deseo es porque lo que deseamos es unirnos con nuestra alma, es unirnos con Dios, si lo ponemos en estos términos religiosos, pero que a mí no me da miedo la palabra Dios y que me parece que en el fondo todos lo que queremos es unirnos con esa parte luminosa y divina que tenemos dentro y que parece que es una casa, pero en el fondo es porque deseamos unirnos con nuestra alma. Entonces, limpiar el deseo y verlo realmente como es un motor que nos invita a vivir también, ¿no? Entonces, el deseo deja de ser carencia y se convierte en la dirección del alma. Para mí, un deseo genuino es un deseo que nos da paz, es un deseo que está desprovisto como dicen los budistas, ¿no? Como dice el budismo y lo que encontró en la noble verdad, las 4 nobles verdades del Buda. El Buda es la primera noble verdad, este mundo es sufrimiento. O sea, una noble verdad de este mundo es que este mundo es sufrimiento. Nosotros estamos celebrando el nacimiento de un bebé, pero también nos tenemos que preparar porque vamos a celebrar la muerte de ese bebé, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el deseo, tener una conversación con el deseo, implica que podamos transitar ese deseo también con mucha paz. Y en eso va a haber un vaivén y va a haber revolcones, pero el discernimiento nos invita a que después está la otra noble verdad de Gautama el Buda que dice, pero hay una causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo, que en el fondo lo que está diciendo es la avidez y la aversión, el miedo y el deseo, ¿no? Entonces, tengo a mi hijo, pero tengo miedo de que se muera o que le pasen cosas que no quiero que le pasen, entonces sufro. Yo quiero, esta relación me encanta, pero si se acaba, sufro. Yo quiero esta casa, pero si me la quitan, sufro. Entonces estamos deseando, pero al mismo tiempo hay una neurosis en ese deseo, porque queremos perpetuar lo que no es perpetuable. Queremos encontrar lo infinito en lo que no puede haber, no lo vamos a encontrar en lo finito. Es esa paz, que es ese encuentro con el alma, que sí es una cosa que es trascendente y que está más allá de las leyes del tiempo y del espacio. Entonces, y el deseo, que es la otra cara, puede ser la misma cara del miedo también. Entonces, tener un proceso vital con el deseo y la aversión puede ser muy interesante, porque nos ayuda a decirle sí a una vida que tiene muerte, sí a una vida que tiene cambio, sí a una vida que tiene fecha de caducidad, y por eso mismo podría alentarnos y darle mucho fuego a nuestro deseo. Saber que ese papá se va a morir puede inyectarle mucho amor y mucha presencia a esa relación, sin que sea tan sufrida. Por lo contrario, pueda yo tener más capacidad
y más sed de aprender a habitar una relación, un vínculo desde la gratitud y desde la presencia pura, y no con una mente que está creyendo que es que va a ser eterna y que el cuerpo es eterno y que ese papá es eterno. Eso nos ayuda a estar muy despiertos en este mundo que está todo el tiempo. O sea, si nos ponemos a ver, pues la mayoría de personas estamos dormidas todo el tiempo, no hay presencia, estamos como vegetando, no estamos habitando el milagro del presente. Estamos contándonos un montón de cosas, estamos en el pasado o en el futuro, pero no estamos en el presente. Y entonces la cuarta noble verdad que nos deja como patrimonio el Gautama, el Buda, es, pero hay una salida para salir del sufrimiento. El sufrimiento tiene solución. Bueno, Entonces, ¿cuál es esa solución? gracias a Dios. ¿Cuál es la solución entonces para dejar de sufrir? Y él dice la ecuanimidad. La ecuanimidad es pureza. No es negar el deseo, no es taparlo, ni no querer desear, ni jugar a este mundo con el deseo, pero ser ecuánimes frente a ese deseo. Yo sé que yo quiero poseer a ese hombre, pero porque lo deseo, porque es precioso, porque qué rico eso. Pero al mismo tiempo estoy despierta, estoy habitando mis sensaciones, mis emociones, pero al mismo tiempo recuerda que con una mano lo cojo y con otra mano lo suelto. Porque no importa cuánto dure, lo que importa es que yo estoy habitando el presente con esta gratitud y esta presencia. Entonces, y lo mismo con el miedo, ¿no? Tengo miedo de que mi mamá se enferme y se muera, pero tengo que ser realista. Ella se va a morir o a lo mejor hasta me muero yo primero. O sea, tener este discernimiento de lo real y de lo irreal y ponernos los pies en la tierra. Y eso, más que hacernos sufrir o vivir una vida desde la fatalidad, puede ser una vida muy interesante, que puede ser una vida muy rica de vivirse cuando tenemos los pies en la tierra y discerniendo lo real de lo irreal. Gracias. Entonces el deseo deja de ser carencia, porque ya estoy completa y te amo porque estoy jugando al amor. Juguemos, hagamos experimentos con la vida, laboratorios con la vida, que la vida es muy cortita, y hagamos de esto, ya que es un sueño, pero que sea un sueño feliz, como dice el curso de milagros. Ya que esto es un sueño, hagamos que esto sea un sueño feliz. Y en eso me parece muy importante lo que acabas de tocar, porque desde dentro del proceso personal y así como tú lo has citado, muchas veces esos momentos de crisis, esos momentos de confrontación son los que nos llevan como también a un momento de iluminación, en el momento en que logramos pues como introducirnos en ellos, no desde una posición de víctima, sino de a ver qué es lo que encuentro en esto, porque como que hay que ir con una disposición, porque hay personas también que viven en momentos de crisis y crisis y crisis y pareciera ser que tuvieran que seguir con ese peso todo el tiempo porque no quieren como ir a revisar qué es lo que hay ahí, cuál es ese diamante en bruto que puedes encontrar en eso que llamamos sufrimiento. Y lo digo desde el punto de vista personal, porque lo que tú has tocado es que cuando uno llega a esos momentos de crisis, por ejemplo, en mi último momento de crisis, digamos de ese soltar de ese deseo de lo que creía que era mi vida y que realmente se desmoronó de un momento a otro y uno no sabe ni cómo fue. Entonces te llega así y lo que yo vi fue que aprendí eso que acabas de decir tan bonito, como lo que venga, o sea, lo que hay y con lo que estoy dispuesta a vivir sea lo que me nutra, o sea, que me traiga en paz, dejar de salir de ese momento de alerta, porque uno muchas veces cuando está en esas situaciones difíciles, todo el tiempo está como en una alerta, como en un susto, como en unos nervios de que algo va a pasar, de que algo va a pasar. Entonces, desde ahí como que tomé esta decisión de que todo lo que vaya llegando sea realmente para mi nutrición, y para eso me correspondió ir a un encuentro personal de saber qué me gustaba y qué no me gustaba, de un reconocimiento de qué es lo que realmente siento que quiero para este momento, cómo lo quiero. Así que muy bueno que aquí nos cuenten ustedes, dentro de sus procesos han tenido momentos de crisis, ¿qué han aprendido en esos momentos de crisis? Y de ahí han tenido cambios, han cambiado sus hábitos. ¿Han cambiado sus hábitos con esos movimientos de crisis o han permanecido en ellos? Porque lo que he visto yo es que cuando uno no hace el clic, vuelve y lo repite. Aquí viene otra pregunta. Tú, por ejemplo, que has acompañado a tantas personas, ¿cómo detectas cuando alguien está muy desconectado de sí mismo? ¿Eso se logra detectar tú como acompañante de procesos? Yo he acompañado procesos desde el yoga, acompañando a la gente a que podamos transitar y profundizar en las herramientas del yoga, que es la asana, ¿no? El entrenar un cuerpo para que pueda ser
un cuerpo que tiene un sistema nervioso que lo sustente, que lo sostenga en momentos de crisis o donde la mente, que es la loca de la casa, está proponiéndole mil, porque eso es todo el tiempo. O sea, por muy iluminados que estemos, la mente siempre va a estar bombardeando de pensamientos, de sensaciones. Entonces es importante tener un sistema nervioso que pueda tener una cierta calma, que pueda tener una cierta estabilidad para atravesar los embates de lo desconocido, la vida, ¿no? Tenemos que tener un buen sistema nervioso para que cualquier tristeza o cualquier impacto, cualquier emoción, cualquier crisis, pues no nos desbarate tan fácil, ¿no? Entonces, un entrenamiento desde el cuerpo, entonces uno puede desde ahí tener una visión cuando es un cuerpo que estamos haciendo yoga, no tiene paz, no se halla, no puede sostener el presente con cierta consistencia, con cierta tranquilidad, ¿no? Sin que te mueva tanto. Entonces, desde el yoga, pues podemos ver que la persona no tiene paz porque está todo el tiempo muy díscola, porque su mente va para un lado, va para el otro y le cuesta concentrarse y tener una consistencia, cierta consistencia en la concentración. La concentración es otra cosa que se entrena con la práctica del yoga y la meditación. Y si tú tienes una mente que está muy afuera, que está muy en el afuera, en lo que le dicen, en lo que le cuentan, en lo que se va detrás de lo que huele, detrás de lo que toca, detrás de lo que ve, es muy difícil cuando uno está muy afuera poder tener un camino hacia una realidad interna que es mucho mayor, porque nosotros estamos en una cultura desde Occidente donde parece ser que tener más conocimiento, tener más información es tener más inteligencia, pero la inteligencia no viene por tener muchos conocimientos o más información, viene en el Oriente, en estas culturas que pudieron tocar un poco más esta salud mental, se dieron cuenta que realmente, realmente una persona inteligente es proporcional al vacío que tiene, entre menos pensamientos, entre más espacio y menos información tiene. Cuando tú tienes más información, tienes menos capacidad de ser inteligente. Y no es una inteligencia desde la información, es una inteligencia que viene del alma. Es como una inteligencia emocional, es una inteligencia que viene desde la intuición. Entonces, es fácil reconocer una persona que no tiene paz porque es una persona que está muy afuera, que cualquier cosa le roba la paz. Un olor le roba la paz, cualquier cosa le roba la concentración. Eso es un síntoma de alguien que está sufriendo, que no puede tener un espacio de paz y de tranquilidad y de calma interna. Eso puede ser también una señal, ¿no? Otra señal es, yo creo que el cuerpo nos está hablando todo el tiempo y es muy sencillo. El cuerpo nos habla de una manera muy sencilla y nos puede dar mucha más información que la mente. Entonces, y te puedes dar cuenta, De hecho, tú tienes un... Sí, ¿te acuerdas que con la respiración que nos solo cuando enseñaban? cambia la respiración, cuando nosotros tenemos rabia, la respiración se entrecorta, es rápida, cuando tenemos tristeza o estamos llorando, o sea, ya la respiración nos da una señal de cómo estamos, por ejemplo. Cuando y por eso desde el yoga nosotros procuramos entrarnos en el pranayama para entrar en una respiración rítmica, para que las ondas alfas, que son estas ondas que están tranquilas, pues nos ayuden a tener una percepción más tranquila. Y por eso es tan científico el yoga y tan holístico y tan completo, porque hay unos caminos para calmar la mente. O sea, observar la respiración ya hace que la mente se calme. Pero si tú tienes un pensamiento de miedo, de terror, de ideas tenebrosas, el cuerpo te habla, inmediatamente sientes zozobra, no te hallas, de repente te empieza a doler un poco el estómago. O sea, cada uno nos habla el cuerpo de una manera muy concreta. Pero cuando tú no sientes paz es porque en tu mente tomaste la decisión de creer en la separación, en la muerte, en la desdicha, y le estás dando valor a eso. O sea, ¿cómo nos sentimos? El cuerpo reacciona a los pensamientos, y si tus pensamientos no son pensamientos de paz, no son pensamientos de gratitud, de presencia, no estás en una auténtica presencia, pues sufrimos y nos dan contracciones musculares y estamos temblando y la respiración se entrecorta y pierde el ritmo y estamos en todas partes menos en el presente. O sea, sufrir es estar en todas partes menos en el presente. Eso es para mí sufrimiento. Aquí veo, por ejemplo, les pregunté quiénes de aquí han tenido momentos de crisis o situaciones y nadie me ha contestado. O sea que esta gente, yo no sé, le ha tocado vivir una vida muy sabrosa. Si no han tenido esos momentos de crisis, porque yo también me deja muy cuestionada eso de, ¿será que para todos nosotros requerimos ir a un momento de crisis para poder ir de manera directa a mirarnos a nosotros mismos? Hace poquito estaba leyendo ese libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú y él decía que de hecho él había entrado, era de esa manera, pero que podíamos empezar a hacerlo ahorita de otras maneras y que tenía que ver con esto, con respirarnos, con meditarnos, con ir a
hay como ese decantamiento, ese que creíamos que era, que si eso que nos había mostrado, lo que estábamos siendo nos estaba llevando por qué camino. Entonces, qué cosas de nosotros había como que ir a, a reevaluar. ¿Tú crees que de pronto, y también escuchaba una psicóloga que decía que habían dos caminos para uno aprender, uno a través de ese cansancio, de ese momento de crisis donde dices ya no puedo más y pum, ese es un momento de cambio, pero que habían otras personas que podían hacerlo escuchando, o sea, yendo a esas herramientas, yendo a ir a como a sentir la vida, y es ahí donde se me conjuga también con lo que estás diciendo de la gente piensa mucho, o sea, mucho se rumea y que por eso te das cuenta que hay mucha desconexión de sí mismo. ¿Por qué crees que la gente le gusta más pensar sus emociones que ir a sentirlas? O sea, que ir a ese encuentro de una y no tener que ir a ese momento de crisis. ¿Por qué crees que pase eso? Que se queden. Se habla de ese, o sea, hay un camino, podemos aprender por desgaste, a través del sufrimiento. Es un camino, no hay nada bueno o malo, es un camino que si ocurre es porque no nos da para más, ¿cierto? Es como el maestro que elegimos, pero podemos tener una vida que se vive con sabiduría, discerniendo lo real de lo irreal y estar en un espacio de más escucha, de observación, para en vez de reaccionar, responder a la vida. Y bueno, como somos adictos a pensar, pues para mí es muy normal que estemos más bien en la mente y que ya no sepamos ni siquiera esto es lo que yo siento o es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es lo real y es lo que yo quiero o es lo que yo siento. Como que ya hay una disgregación entre la mente y el corazón y es como la mayoría de las personas solemos vivir, ¿no? La mente está por un lado, la mente va por un lado, los pensamientos, lo que pienso, lo que estoy interpretando de la vida, pero por otro lado el corazón, hay una parte que está por allá como que no se usa y es esa intuición, es esa parte que viene como desde lo más profundo de nuestro ser, que va también por otro lado y ni siquiera sabemos darle voz, y ni siquiera reconocemos que eso está por ahí también hablándonos, ¿no? Y las acciones están por otro lado. Entonces hay una parte de nosotros que siente que queremos una vida dichosa, que ya podemos darnos cuenta que esta vida es muy cortita y que si seguimos viviéndola de la manera que estamos viviendo, llevamos muchos años viviendo la vida de cierta manera y que no está funcionando. Entonces habrá otra manera de vivir esto. Y yo creo que se trata también de alinear la mente con el corazón y la acción para que podamos sentirnos más reales y más auténticos, porque si no, como estamos enredados, seguimos atrayendo enredos. Si estamos enredados, atraemos solo enredos. Entonces nos toca a nosotros, que somos los reyes de nuestra propia vida, identificar por dónde se nos está yendo toda esa incoherencia, que no me gusta tanto esa palabra, pero esa falta de autenticidad en la vida, y alinear el corazón, que ya vemos que es tan difícil escuchar el corazón porque ya hay un montón de cosas previas que se supone que es lo que nosotros queremos. Queremos casa, carro y beca, cuando en realidad lo que queremos es una vida sencilla, que a lo mejor no tiene todas esas cosas, pero en la que nosotros estamos vibrando más, estamos sonriendo más, estamos más tranquilos y con más júbilo. Entonces hay que hacer silencios, hay que vaciarnos, hay que hacernos preguntas importantes y reales y auténticas y honestas para que podamos alinear la mente con el corazón y la acción, que es un proceso que no es tan sencillo, pero que realmente quizás es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Porque la vida ya es muy corta y si ya sabemos que haciendo las cosas de la misma manera no están funcionando, a lo mejor es que hay que hacerlas de otra manera. Entonces, me parece que sentir es muy importante, permitirnos sentir, porque las emociones son señalizadores de cómo está viviendo el personaje, cómo está sufriendo el que sufre dentro de uno. Una ira nos puede dar mucha información de cómo sufrimos, una tristeza, una ansiedad, escuchar nuestra ansiedad, permitirnos transitar la ansiedad, sentir la tristeza. Yo no conozco otra forma de atravesar un dolor más que atravesándolo. No conozco una forma de vivir si no es viviendo. Entonces, me parece que es importante, ¿no? Vivir, atravesar. Hay una rabia, hay un espacio incómodo, hay que atravesarlo, con la incomodidad que eso implica, pero decirle sí a la emoción, decirle sí a la vida tal y como es. Y estar en esta apertura para que pueda caber el caos, para que podamos tener un espacio, un sistema nervioso que sostenga la muerte, la vida, la separación, el cambio, y unos pensamientos de horror y tenebrosos para tener una conversación también con nuestra sombra y nuestra luz. Eso también tenemos que dejar que se propicie, que eso sea. Y tener la decisión de vivirlo y sentirlo es muy importante porque esa es realmente la maestría, de decirle sí a la crisis, decirle sí al caos, y voy a respirar esto para que me pueda atravesar, porque la única forma de poder vivir es permitiendo la transformación.
Estamos en una vida que todo el tiempo nos va a proponer transformación, cambio, retos, muerte. Entonces, si Gracias, nosotros Joa, podemos tener una porque alianza con eso, va a ser más fácil quizás, ¿no? Va a ser más interesante. yo, hay una cosa que yo recuerdo mucho que me dijiste, por ejemplo, en ese proceso de duelo que tuve hace poco, y yo le decía, Joa, ¿cuál es el secreto para los duelos? Y tú me decías, no, hay que ir a meterse en él, meterse en él, y me contabas cómo era tu proceso, que te duraban por ahí 3 meses, pero era porque te ibas a lo profundo y ya, pasaba. Y pues creo que eso me ayudó muchísimo para poderlo transitar, digamos, de una manera más rápida, pero sobre todo más consciente, porque muchas veces lo que hacemos es como evadir, ir postergando. Entonces nos llenamos de un montón de tareas, de acciones, y después es que vuelve y nos coge esas situaciones adentro porque no hemos ido a atravesarlas. Y eso tiene mucho que ver con una pregunta que te quería hacer, y es, por ejemplo, si una persona está viviendo todo el tiempo expectativas de otros, o sea, cómo lograr complacer a otros, cómo lograr ser querido por otros, dentro de ese proceso práctico, creo que va a ser ese de ir a silenciarse, de ir a atravesar eso que es, y qué más podríamos decirle a una persona que se la pasa complaciendo, menos complaciéndose a sí misma. Yo creo que ahí tiene que haber un encuentro con la verdad, ¿no? Como querer la verdad. O sea, quiero tener ilusiones o quiero la verdad, aunque me duela, ¿no? Eh, es importante tener estas conversaciones honestas. Hay un momento en que las máscaras tienen que caer, o sea, si quieres, porque si no, pues no te servirá esta vida ni muchas vidas para que se empiecen a desvanecer las máscaras, pero querer la verdad, el ardor por conocerse a uno mismo y por enderezar el camino, el ardor por ser auténtico y ser real. Tiene que haber una sed y una pasión por eso, porque si tú no tienes un entusiasmo, no te enamora la verdad, es como tus valores, ¿no? Para mí, la libertad, por ejemplo, es un valor muy importante, quizás es el valor más importante de mi vida y mi estrella polar. Entonces, si para mí es valiosa la libertad, pero yo estoy teniendo relaciones donde yo no puedo cultivar y expandir mi libertad, me estoy autoengañando. Si yo tengo un trabajo y yo valoro tanto la libertad, pero me doy cuenta que me está esclavizando y que no está haciéndome sentir eso que me hace sentir la libertad, que es lo que yo honro y valoro, es una vida que tiene mucha mentira. Si yo cuando estoy es decir, cada uno lo que valora. Habrán personas que valoran la verdad, pero están en una relación donde no hay verdad, donde hay mentiras. Entonces no estás siendo real contigo mismo, ¿no? Entonces las máscaras, ya llega la claridad cuando nosotros podemos ser valientes y salir del closet. O sea, es poder decir, yo no, esta vida es cortita y yo necesito que tenga más autenticidad y tengo mucho miedo, pero a mí por lo menos me sirve, no sé, es una estrategia que me funciona, pero porque tengo fe en eso, ¿no? Y es pedirle, yo desde el curso de milagros, que es una cosa que toca mucho mi corazón y me ayuda a discernir también lo real de lo irreal, y es, Padre, préstame tus ojos para yo ver este miedo como tú lo ves. Yo quiero que mi vida se llene de verdad, pero yo ni siquiera sé escuchar la verdad en mi corazón, Padre. Me prestas tus oídos para yo poder escucharme. Me prestas tus ojos para yo ver esta vida que no me está gustando con tus ojos. Y pedir esta ayuda divina. No sé qué es lo que nos da fuerza, pero tener esta fe de que estamos siendo guiados y sostenidos, de que hay una parte dentro de nosotros que tiene sabiduría y que seguramente hay otra manera de ver. Hay otra manera de ver este miedo, porque ¿cuál es la carencia, no? Tengo miedo a no ser aceptado, tengo miedo de que esta familia se desintegre si yo puedo ser yo mismo. Entonces yo creo que eso tiene que ver con un encuentro con el espejo, es un encuentro con la verdad, porque ¿qué parte de nosotros está esperando permiso para mostrarse tal como es, ¿no? Dejo de ser yo cuando tengo que estar intentando agradar. Entonces, cuando la máscara se cae, aparece la presencia. Cuando las máscaras se caen, aparece la presencia. Entonces la pregunta es, ¿quiero tener una vida llena de autoengaños o quiero realmente lo real? ¿A qué es lo que yo le quiero dar valor a la vida? ¿A mis mentiras y a una vida llena de autoengaños o una vida que es auténtica, y más cuando es tan cortita, ¿no? Queremos estar ahí como un perro que está detrás mordiéndose la cola y no llega a ninguna parte. Entonces yo creo que eso es como la sed y la valentía y el coraje que tiene una persona y la fortaleza para decir, yo no puedo seguir así, Padre, yo tampoco sé por dónde irme, pero necesito un milagro. O sea, pidamos el milagro de que podamos tener otra percepción de eso que lo vemos tan difícil de realizar, y a lo mejor llega el milagro y es una percepción en tu mente donde
empiezas a ver la belleza de lo auténtico. Y ahí es cuando Hermoso. tú dices que es mi mantra, pues, de hace muchos años, y es que se caiga lo que esté flojo. Que se caiga lo que esté flojo, Padre. Pero yo no estoy aquí con una vida tan cortita para estar mintiéndome y para estar botándola en ilusiones. El deseo de que se caigan las ilusiones tiene que ser muy importante, pero si una persona no quiere que se le vayan sus ilusiones, pues siempre va a estar alimentando ilusiones, por lo tanto siempre va a ser un iluso. Gracias, Joa, por lo que acabas de decir, porque para esta transformación en la autenticidad requerimos valentía, requerimos coraje, requerimos poner por delante el corazón. Y lo digo porque dentro de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es, yo no voy a vivir una vida a medias. Yo voy a vivir la que es para mí, lo que yo estoy sintiendo que es para mí, en esa autenticidad de lo que a mí me gusta, de lo que es, porque ahí me decían, eso que usted quiere no lo va a encontrar, y yo le dije, pues si no lo encuentro en esta vida, que lo encuentre en otra, pero yo no vivo más cosas que sean como a medias. A mí me gusta la vida completa, porque a uno le gusta entregarse completo a esta existencia. O sea, yo siento que también eso de uno involucrarse, de meterse, de si está comiendo y la saboreas y estamos aquí conversando, estamos metidas, involucradas, conectadas. Bueno, ya se está llegando el momento del cierre, ha sido tremendamente poderosa esta conversación, Joa, yo siempre admirada de ti y muy, muy agradecida por todo lo que me has acompañado en lo que ha sido en mi camino de esta existencia, porque es una mujer de un corazón tremendamente poderoso y a mí me encanta cuando me dices hermanita, me encanta y me siento como de verdad en la casa. Para cerrar, quisiera preguntarte qué pasaría con este tema de nosotros que estamos en este proyecto de esta narrativa de Colombia es buena, qué pasaría si mañana los colombianos nos despertáramos siendo auténticos. Eso también, ¿cómo sería? ¿Cómo cambiarían las relaciones, el trabajo? Pero también eso cómo sería raro. ¿Sería qué? ¿Qué sientes que pasaría si eso llegara a suceder? Pues no sé, no sé qué pasaría, pero seguramente habría una crisis y se movería mucho todo. Pero habría paz en el Sobre todo en corazón el de las, sistema económico, creo yo, habría, y en el sistema productivo. habría valentía en el corazón de los colombianos, habría verdad, habría inocencia. Y yo creo que cuando hay autenticidad en los corazones, en las mentes, lo único que puede pasar son cosas buenas, son cosas bellas. Por más de que tenga que atravesarse una crisis, cuando uno tiene paz o certeza en el corazón, que es una paz que no depende de que todo esté bien, como lo pinta el ego, como lo pinta la sociedad o la cultura, es una paz del corazón afirmado en sí mismo. Entonces yo creo que cuando estemos afirmados, una masa considerable, afirmados en la paz del corazón, creo que lo único que puede florecer es el amor, la tolerancia, el vivir una vida que no tiene que ser perfecta y llena de espacios planos. Seguro que va a ser una vida que tiene muchas crisis, pero va a haber vida. Va a haber una vida que se vive con toda la gracia del que está caminando con su corazón libre y con su mente tranquila. Y va a haber ahí mucha valentía también, porque creo que es una fortaleza que viene de esa fuerza de la autenticidad. Y solo puede traer cosas buenas. Qué maravilla, gracias. Así que vamos a apostarle Colombia a ir a esa búsqueda de lo que realmente nos gusta, de lo que realmente sentimos, de soltar ese miedo a hacer lo que estamos siendo y en esa reconciliación de qué es lo que hay en este momento, en ese agradecimiento, porque yo nos tocaba esa fortuna de agradecer en el principio del live, de agradecer por esto que estamos siendo en este momento y de vernos desde ya como personas completas. Eso también nos puede dar un descanso muy grande ante tanta autoexigencia. Nos puede llevar a ese sentido de la compasión. Gracias, Joa, por haber estado conectada con nosotros, por haber sacado este espacio a Happy Yoga Medellín, que les invito también que sigan, pueden seguirlo aquí en las redes sociales como Happy Yoga Medellín, lo encuentran en todas las redes sociales y pueden escuchar toda esta sabiduría de Joana Izquierdo, que como pueden ver es una gran maestra que nos puede ayudar en ese encuentro personal que a veces nos cuesta tanto. Y les recuerdo que en la próxima semana iniciamos los live martes porque es festivo
y vamos a tener a un gran psicólogo que es Andrés Ramírez y él nos va a estar hablando sobre esos temas de conexión, de felicidad, de qué es eso. Y es un hombre que se ha dedicado a todo ese reconocimiento personal. Va a estar con nuestra compañera Sami Rentería, así que vayan agendándose porque de 7 a 8 vamos a tener a grandes invitados la semana que viene. Después vamos a tener a María Cecilia, hoy les voy a hacer como un recorrido, a María Cecilia Duque, que es una coach muy buena, va a estar con Juan Pablo Ortega, va a estar hablando todo este tema de las desesperanzas, de eso que a veces no nos permite creer en que podemos ir más allá. Luego vamos a tener a Marta Velázquez, que es una mujer, una sobreviviente del cáncer, y lo hizo todo a través de su actitud. Y ha sido una resiliente porque no ha sido la única situación, digamos, reto que le ha presentado la vida y que la ha sabido sobrepasar en momentos en que la vida la ha llevado a tocar la muerte, porque no ha sido la única vez. Entonces vamos a estar con ella. Ella es cofundadora de Latinas Poderosas y desde Houston, ella es caleña, va a estar conectándose con nosotros. Y el viernes vamos a tener a Olga Lucía de nuevo acá, que es una tremenda psicología, es buena, límites que pues nos liberan. ¿Ah? ¿Qué tal? Porque a veces es bueno lo que nos decía, como nos decía Joa, hacer ese reconocimiento de esta fiesta que estoy viviendo, si es mi fiesta o no es mi fiesta. Entonces yo tengo que poner un límite y decir, no, yo mejor me voy para la otra cerca, cruzo la cerca y me voy mejor para la fiesta que de pronto sí es mi fiesta. Entonces es como ir a hacer esos reconocimientos. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, Joa, por estar con nosotros y confiamos que vuelvas a estar conectada en algún momento en este slide y que sigas aquí en View por Colombia. Gracias. Gracias por la invitación, mi Lili linda. Gracias a todos. Feliz noche.